Muy buenos días, muchachos. Espero estén bien. Y bueno, si salieron de fiesta ayer, que por lo menos tengan una neurona que puedan enfocar en la clase para que puedan maximizar sus resultados. Hay dos maneras quizás de ver la hoja de resolución, o al menos son las dos maneras que yo les quiero traer el día de hoy. No busquemos reducir la visión que podamos tener de las hojas de resolución. Lo primero es que podemos decir, a grosso modo, que hay tres cosas fundamentales en los modelos de Naciones Unidas. Primero, tu discurso y los discursos que llevas en el transcurso del modelo. Segundo, algunos lo saben, la negociación, el progreso en los caucus y el liderazgo que tú emanas en el resto. Y lo tercero, tu solución. Y con ello, tu desarrollo en la hoja de resolución. ¿Cómo actúa la hoja de resolución? Un autor que me gusta mucho, que no le gusta a mucha gente, Arthur Schopenhauer, describía la oratoria como una esgrima intelectual. No la describía como un punto de encuentro con el otro, donde podemos dialogar, sino como una esgrima intelectual. Un acto de pelea, un acto de ponernos frente al otro, un combate. En los modelos de Naciones Unidas, en cierto modo, combatimos con el otro. O sea, pese a que nos mostramos mediadores, nos mostramos con cierta empatía, lo cierto es que, pese a que podamos tenerla, podamos ser realmente bondadosos, eso nos dirige a un fin que es ganar sobre otra persona. Y curiosamente logramos conseguir acuerdos en torno a eso. Curiosamente, y este ya no es mi tema, pero me permite hacer una introducción, ese es el tema de la segunda clase. Curiosamente, pese a que todos buscamos el fin de ganar, podemos conseguir un acuerdo. Incluso permitimos que otro nos lidere en esas circunstancias, persiguiendo nosotros nuestro propio interés. La hoja de resolución, pese a ser estática, pese a ser algo escrito, también es una esgrima. De hecho, puede decirse que la hoja de resolución, y esta es la visión que yo les quiero dar de la hoja de resolución, y es quizás la visión que se obtiene en el circuito de Valencia, es lo palmario que tiene el delegado, lo físico. El delegado puede encantarnos con su discurso, puede decirnos lo brillante que es, lo elocuente, lo rimbombante. Pero lo cierto es que lo palmario es su solución, es su propuesta, es su intervención en la hoja. ¿Se puede ganar sin participar en la hoja? Claro, hay mucha gente que lo hace. Pero pone en tela de juicio y pone y resquebraja el liderazgo que pueda tener la persona que está debatiendo o que está encantando al comité. Entonces, eso es la hoja de resolución. Esa es la imagen que yo les quiero dar. La hoja de resolución puede ser un arma de debate, puede ser una forma de recuperar el liderazgo, puede ser una forma de ganar. Ahora bien, hay una división antes de llegar a esa visión de la hoja de resolución como una forma de victoria, las estrategias que les pienso ofrecer para eso, estrategias que yo usaba bastante porque yo era un delegado que particularmente usaba la hoja de resolución como una forma de ganar. Una forma de empezar a negociar. ¿Por qué? Porque hay algo cierto y es que mucha gente es holgazana al redactar la hoja de resolución. Le da ladilla. Entonces suelen delegarle a alguien la redacción de la hoja. Usualmente es alguien que dominan en el debate. Pero si esa persona que domina en el debate se vuelve la articuladora de la hoja, ella tiene un poder sobre el comité. Pero ya vamos a ver todo eso. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de redacción de la hoja. Lo primero es que nos encontramos con lo que yo llamo el borrador. Usualmente se suele ver el anteproyecto como la única figura, pero yo reconozco otro paso y es el paso quizás más fastidioso, que es cuando se paran en el cálculo moderado usualmente, y empiezan a ver qué es lo que van a redactar. Ya empezaron quizás a tener un debate desempeñándose y empiezan a surgir las ideas. Empiezan algunos a redactar algo como para tener ya la parte del molde de la hoja de resolución hecho. Empiezan a hacer ciertas estructuras para ellos acelerarse y forjar la hoja de resolución. Pero en ese proceso van sucediendo otra clase de cosas. Y es que se empieza a negociar. Se empieza a ver cuáles son las soluciones que van, cuáles no. Si se ve que es indiscutible, bueno, se deja la discusión para después.
Sí, sí, delegado, esa solución va, mentira, no va para ningún lado. Pero sí va, delegado. Es el proceso donde empiezan a converger intereses, donde empezamos a unificar nuestro interés personal de destrucción mutua para ver quién gana, para buscar cohesionarlo y hacerlo uno. Después de eso llegamos al anteproyecto. Ya tenemos ciertas concepciones claras que ya se empiezan a manifestar. Ya no solamente tenemos el modelo de la hoja de resolución, sino que ya tenemos unas preambulatorias, tenemos ciertas operativas que empezamos a adelantar. Si ya se presentaron en el debate las soluciones, el delegado suele adelantar sus operativas, se empieza a buscar unificar, usualmente, como digo, o sea, todos estos son casos hipotéticos. Puede que no pase, puede que haya un solo bloque de 100 delegados y bueno, hay un delegado que les gana a todos. No suele pasar, pero pueden pasar esa clase de escenarios. Yo estoy poniendo son escenarios comunes. Empieza a suceder la negociación y llegamos después del anteproyecto, cuando ya se tiene como esa base más o menos realizada, los delegados ya se sienten lo suficientemente fuertes para presentar el proyecto. Usualmente lo dividimos en bloques, bloque 1, bloque 2. No tengo tan claras las divisiones en el circuito de Caracas a nivel colegial, pero usualmente hablamos de bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, etcétera, de bloques, la cantidad que se haya, que son la cantidad de proyectos de resolución que hay. En este punto ya a juro y porque sí, y deberían de preguntarse si ya lo tienen hecho, ¿cuál es el propósito del proyecto de resolución? La pregunta no es trivial, es la pregunta que les permite distinguirse de su competencia. Si ustedes no tienen claro cuál es el enfoque de su proyecto de resolución, la mesa no va a identificar el valor que tiene. Y sucede algo, que a veces las mejores propuestas, y ustedes lo sabrán, el modelo de Naciones Unidas no ganan. No ganan. Yo he sido mesa más de 15 veces, he visto más de 400 muchachos sentados y he visto chamos brillantes con propuestas que yo digo, oye, eso se podría aplicar hasta en el mundo real. Pero el chamo no se desenvuelve, le cuesta intervenir, desarrolla una gran solución, pero le falta un conjunto de herramientas y pierde el debate. Le falta complementar eso. ¿Por qué? Porque no tiene claro el empuje que tiene su proyecto. Y esto puede pasar con un proyecto de resolución. Lo que hace distinto al proyecto de resolución puede hacer encajar o polarizar las propuestas y hacer que nuestra propuesta se distinga del resto. Mientras más distinciones haga, más las podemos identificar y más la mesa lo puede hacer. ¿Y qué significa eso? Significa que si pierde la hoja, la mesa puede decir, la hoja fue buena. Y puede añadir otra clase de consideraciones a la hora de su evaluación. ¿Por qué? Porque no siempre el que tiene la mejor propuesta gana. Pero a veces las propuestas que no se aprueban no necesariamente son las que ganan. No siempre los que ganan en el proyecto de resolución o los que se paran en el Q&A, ustedes lo sabrán si han ido a delegar, son los que ganan en el comité. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles yo con esto? Múltiples escenarios en los que pueden aprovechar estas herramientas para ganar, incluso si les falta oratoria, si les falta esto. ¿Cómo les permite eso? Porque si les distinguen la hoja, los permiten identificar a ustedes. Y hay otro criterio de evaluación de valor. Ya no es nada más si echamos bueno en oratoria, bueno en negociación, ahora tienen la hoja de resolución por encima. Es otra cosa que está en la mesa en su evaluación. Después se discute el proyecto, se pasa el proceso de Q&A, se pasan a todos los procesos de votación, si es mayoría simple en el comité, si es mayoría cualificada, etc. Y se aprueba la hoja de resolución. Usualmente aquí hay un proceso cuando se entregan los proyectos, antes de llegar a la corona, por decirlo así. ¿Cuáles son los procesos? Bueno, que se necesita unificar una sola hoja. O si hay suficiente peso y la mesa es muy divertida, una mesa como yo, los pondría a ver cuál de las dos pasa. Pero usualmente las mesas tienden a que haya un solo proyecto de hoja de resolución. A mí no me gusta, es más divertido. Así ves a los que tienen pocos delegados resolviendo, alguna forma de que se las aprueben, más entretenido. Eso está viendo uno solo unificado y ya el debate está hecho y los ves así sentados. No, a mí me gusta verlos intentando resolver. Ahora bien, en todo este transcurso que hemos visto la estructura de las hojas de resolución, que hemos visto cómo se desenvuelve, cómo es su proceso, hay que ver cómo es la hoja de resolución. No sé si en el encuentro pasado lograron ver qué era la cláusula preambulatoria, cuál era la cláusula operativa,
¿Recuerdan las preguntas del bootcamp? Sé que las tienen clarísimas. ¿Alguno sabe qué es una cláusula preambulatoria? No, no se fijen en las definiciones, no sean tramposos. O cómo las utilizan, cómo se desenvuelven con ellas. Ok, ¿están todos nuevos? Ah. Ok, justificación. Ok, justificación del problema. Una justificación es el fondo. El fondo que respalda. Fondo que respalda. ¿Que respalda qué? En este caso, las propuestas. Esa es otra definición que podemos tener a las cláusulas preambulatorias, más abstracta, más general, que no solamente engloba estos 3 principios que les coloqué, que no son los únicos. Ok, ¿cómo se...? ¿Sí? Resaltar el propósito, correcto, correcto. También está de por medio, pero no se reduce exclusivamente al propósito, es uno de los puntos. También podemos hacer una integración de documentos anteriores. ¿Sí? Ok. Cuidado. Sí y no. Sí en el sentido, muy buena pregunta, y esto se han caído un montón de delegados y yo lo rapo. Si bien todos los delegados aprobamos lo que se lleva ahí, hay países firmantes que se suelen colocar en la hoja de resolución, países firmantes, países promotores, al menos así es en Carabobo. De nivel colegial estamos pelando un poco, pero nosotros solemos tener países firmantes en la hoja de resolución y sé que a nivel universitario los tienen. Desconozco a nivel colegial, pero lo que quiero decir con esto es que si bien reconocemos que hay países que están detrás de la hoja, el propósito de la hoja de resolución no es la aprobación de determinados países, es la aprobación de la Asamblea General. Los representantes que son diplomáticos, que son el cargo que ustedes van a tener, que es la máscara que ustedes van a tener en el debate. Ustedes usan una máscara de diplomáticos, donde buscan simular la mayor realidad de un diplomático. Esa máscara que ustedes portan también es la máscara de un operativo de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que las declaraciones tienen que ser como si fuesen la organización. Emanamos, y no se dice países, porque se reconoce que se emana por la Asamblea General. Entonces uno podría preguntarse, ¿y cuál es el papel entonces que tienen los países dentro de la Asamblea General? Sí, al final terminamos diciendo Asamblea General, la discusión de intereses. Llevar los intereses a discusión. Y lo que se emane de la Asamblea General es el resultado de esos intereses, pero se vuelve parte de la jurisdicción de la Asamblea General, no de los países en particular. ¿Hay circunstancias en que puede haber que la jurisdicción incumba? Sí, claro. La normatividad de la Carta es una. La Carta de las Naciones Unidas tiene obligaciones. Y no solamente eso, la Carta de las Naciones Unidas es atrevida. Añade obligaciones hasta los no miembros. Así que si no eres un no miembro, te la calas. Tienes que buscar adherirte a la normativa general. La Carta de las Naciones Unidas lo dice. Parte tercera del preámbulo, parte quinta, lo típico. Se busca un concepto de libertad para las naciones. Una visión del progreso. Una sola, no dos, no tres, no, una. ¿Usted quiere otra? Se la cala. ¿Por qué? Porque la meta de las Naciones Unidas es establecer un orden mundial. Pero el orden tiene que ser uno. O al menos así lo considera Naciones Unidas. Pero bueno, esta intervención de qué nos sirvió, bueno, para aclarar algo. Aclarar la diferencia entre el papel de los estados, no naciones, estados, en relación con los organismos jurídicos internacionales. Ok, vimos esa definición de las cláusulas preambulatorias. Otro detallito. Los gerundios, los adjetivos y los adverbios. Realmente estos dos no se suelen utilizar tanto. Ustedes llegaron a presenciar uno en la pregunta del bootcamp. Una donde básicamente se agradecía de forma muy cómica por el Consejo de Seguridad que se hayan roto relaciones diplomáticas con un país. Si ustedes respondieron que el Consejo de Seguridad no puede hacer esas cosas,
Bueno, lo lamento decir, eso es un extracto de una hoja de resolución del Consejo de Seguridad. Eso es una preambulatoria también. Se agradece que se hayan roto las relaciones diplomáticas, era necesario. Y en ese contexto también está esta flexibilidad con las cláusulas preambulatorias. Usualmente, y es lo recomendable, porque también requiere su finura usar adjetivos y adverbios, se pueden utilizar, ya vamos a poner ejemplos. Usualmente vamos a ver en hojas de resolución las cláusulas preambulatorias como considerando, recomendando, asistiendo, exclamando, etcétera, etcétera. Después de este encuentro ustedes van a tener una cantidad de gerundios que pueden utilizar para hojas de resolución. Mientras más gerundios tengan, más herramientas tienen para poner cláusulas preambulatorias y más rápido pueden redactar. Esa es la operatividad de tener más gerundios, más adverbios, más adjetivos. Ahora bien, ¿qué son los adjetivos? Yo sé que todos sacaron 20 en castellano. Yo saqué 20 en castellano, es mentira. Pero sé que todos sacaron 20 en castellano. ¿Qué es un adjetivo? Yo creo que ya lo vean. Ok. Parafraseado. ¿Tú? Ok. Pensaron lo mismo. Ok. Eso podría ser una fusión de adjetivo con preambulatoria. No está mal, de hecho, es la mentalidad que tienen que tener. Pero un adjetivo es básicamente lo que nos describió nuestro compañero, características principales que una cosa tiene. ¿Cuáles pueden ser una clase de hechos singulares o abstractos que pueda tener una cláusula preambulatoria? Está curioso. Ya pusimos un ejemplo. Ponme un ejemplo. No, pero quiero un ejemplo así como el que puse, considerando que en la hoja de resolución. No, pero eso es un gerundio, eso no es un adjetivo. Quiero un adjetivo. Ok. Ok. ¿Cómo lo conjugarías? O sea, ¿cómo lo desarrollarías bien en la hoja? ¿Qué se te ocurre? ¿Sí? Última intervención y seguimos. Es un gerundio, considerando. No porque es un gerundio. El ejemplo lo tenemos. Ahora otra descripción de las cláusulas preambulatorias. Todo esto, el uso de gerundios, adjetivos, adverbios, va al inicio. Por ejemplo, considerando, desarrolla. Aquí esto es un gerundio. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Como el Consejo de Seguridad. Agradecemos. Y describimos el hecho singular que sigue. Por ejemplo, en este caso, agradecer que se hayan roto relaciones diplomáticas, lamentar diversos sucesos. Si revisan las resoluciones que podríamos tener en Pakistán o en relación al problema de Israel o el de Timor Oriental, van a ver que se lamenta mucho. Se lamenta el fallecimiento de 300.000 personas. Se lamenta esto y lo otro. Son otras formas. Ahora, ¿en qué se basan las hojas de resolución? Las cláusulas preambulatorias.
Para eso, quizás tengamos que ir a la jerarquía bibliográfica. Ahora vamos por acá. ¿Sí? ¿Por acá? Muy buen detalle. Es el modo operandi general de redacción. Pero si también viste el preámbulo de lo que sería la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos firmantes. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo a los miembros que son parte de la Asamblea General. Entonces existe esa flexibilidad por el alcance que tiene a lo que nos estamos refiriendo. Los pueblos del mundo. Firmamos que hay un concepto de libertad, la defensa de la dignidad de los derechos humanos, porque estamos integrando una totalidad en un espacio. Un ejemplo. Me va a dañar la pizarra. Nosotros podemos hablar, nosotros, en exclusión a un espacio. Si hablamos de nosotros, los que estamos viendo la clase, no incluimos a las personas de la universidad. En cambio, como el documento de la Asamblea General no tiene todo esto, sino que incumbe a la Asamblea General, nos estamos refiriendo a una totalidad y tiene un parecido o se desenvuelve de modo similar a una tercera persona. Pero brillante pregunta, porque es una dinámica que se tiene y es importante tomarlo en cuenta. Entonces, esa es la dinámica con las hojas de resolución. O sea, podemos redactarlo porque nos estamos refiriendo a una totalidad en un espacio. En este caso, el espacio de la Asamblea General. De hecho, la cláusula de esta disculpa del Consejo de Seguridad se hizo de esa manera. Y bueno, podemos encontrar otra clase de casos en la hoja de resolución. Yo me comprometo a hacerlo porque uno tiene que ofrecer testimonio también. Entonces yo que me siento dispuesto a hacerlo, yo lo voy a compartir para que tengan casos de cómo se hace. Casos particulares, de gerundio van a encontrar a cada rato, pero de estos que son más particulares no tanto. Ahora bien, hay un orden que no se suele seguir en modelo de Naciones Unidas en la jerarquía de las preambulatorias. Un orden que de hecho está establecido, si ustedes leen los reglamentos que ponen para miembros de Naciones Unidas, se establece una jerarquía de redacción. No sé por qué lo ignoran tanto, pero bueno, tiene su valor, tiene su valor. Puede ser una herramienta de debate. Pero ya después de explicarles esto, de darles la descripción, ya vamos a empezar con las jugadas, por así decirlo. Lo primero es que van las citas o consideraciones de la Carta de la ONU. ¿Por qué? Porque recuerden que detrás de la Carta de las Naciones Unidas hay una visión positivista del derecho. Y esa visión positivista del derecho establece una normatividad. No se sigue exclusivamente de este autor no fue el que lo estableció, pero el derecho se articuló en gran medida, ya no tanto, al menos en este país sí, pero a nivel teórico ya no se discuten estas cosas porque se consideran arcaicas del siglo pasado, desactualizadas. Es la pirámide de Kelsen, que no es propiamente de Kelsen, la podemos encontrar en otra clase de autores. Pero básicamente es que una norma general somete al resto de normas inferiores. Eso es todo. La Carta de las Naciones Unidas se nos dice, somete a consideración todo el resto de normatividades que le siguen. Curioso que se diga eso, porque los acuerdos son una extensión de la Carta de las Naciones Unidas a lo que no se pudo hacer con la Carta. Pero bueno, en fin, eso es lo que dice el derecho, así que sigamos con lo que dice el derecho. Cita o consideraciones de la Carta de la ONU. Eso es lo que tiene que ir primero por temas de normatividad. Si ustedes tienen una cita o una consideración de la Carta de la ONU, recomendamos el seguimiento pleno de la defensa de los derechos humanos basados en el preámbulo. Reconocemos las autoridades del secretario general estipuladas en el artículo 99 en la consideración tal. Siguiendo lo establecido en el Consejo de Seguridad, lo cual siguiendo lo establecido en los artículos pertinentes de tal artículo y tal artículo del Consejo Económico y Social, atendemos a esta cuestión que parece discutida o olvidada en el debate, etc. Ustedes ven como los artículos, pero lo que quiero dar a entender es que establecemos eso primero en las preambulatorias.
Las preambulatorias, se me olvidó decirlo, terminan siempre con coma. Pondré un ejemplo por acá. Considerando el poder absoluto de los Power Rangers, etc. La cláusula termina, ustedes dan todos los detalles importantes de la jurisdicción de los Power Rangers y ponen coma. Así terminan las preambulatorias. Las operativas terminan distintas. Las operativas terminan con punto y coma. Muy difícil. Operativas, preambulatorias. Así siempre terminan. Solamente cuando termina la última preambulatoria o la última operativa, se empieza a poner un punto. ¿Para qué? Para diferenciar el paso de una operativa a una preambulatoria o para reconocer el fin de las operativas. Pero ahora estamos viendo que necesitamos otra cosa, que es entender cuál va primero, cuál va después, cómo van, etcétera, etcétera. Yo les voy a pasar ejemplos de hojas de resolución, igual las vamos a poner acá de inmediato, pero básicamente, salvo las cláusulas preambulatorias, las operativas que se enumeran, se suelen numerar, cláusula operativa 1, se pone 1, instar, ejemplo. Ya vamos a ver a detalle las cláusulas operativas, pero quiero hacer esta distinción. Instar, 2, recomendar, etc. Las preambulatorias, no. La preambulatoria no necesariamente es así, y de hecho no se hace así. La preambulatoria simplemente se les pone una cursiva, al igual que las operativas. O sea, este gerundio, este adjetivo, este adverbio, lamentamos, ejemplo, tomando en cuenta, etcétera. No importa el etcétera, pero esa parte, tomando en cuenta, recomendando, se pone en cursiva para identificar el orden temporal al que se están refiriendo. Esa es la razón por la que se hizo, para especificar en qué orden nos estamos refiriendo, en qué momento se lamenta, en qué momento no, en qué momento se toma en cuenta, en qué momento no, en fin. Las operativas también van en cursiva, ya lo dije, pero ahora tenemos que entender otra cosa. ¿Cómo es la hoja de resolución? Ustedes pueden encontrar ejemplos en internet, pero ahora vamos a ver, digamos, la ciencia de la hoja de resolución. Lo primero es el membrete, la estructura de apariencia que reconoce el organismo internacional. Usualmente, no me maten por decir esto faculties, usualmente uno suele hacer el membrete en el comité. Empieza a poner el logo, después de poner el logo pone Consejo de Seguridad y empieza a hacer membrete ahí de una vez. No pierdan tiempo haciendo eso, o al menos yo recomendaría que no hiciesen eso. Hagan algo más sencillo. Yo era muy holgazán. Busquen el PDF, pasen el PDF a Word, eliminen el resto de cosas y ya tienen el formato y lo llevan al debate. Yo no entiendo la vuelta. Está ahí haciendo un formato que ya pueden pasar de PDF a Word. Lo pasan de una vez, ya establecen el formato y arrancan en el debate. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Bueno, que la ventaja es que mientras el otro está así, ya tú, listo. No hay más. No hay más. Y el otro así, ¿pero cómo? ¿Y tú? Esto es opcional. Usualmente lo van a ver en hojas de resolución muy particulares, que es el preámbulo. Es para resoluciones muy importantes, muy importantes. El preámbulo establece el contexto de la situación que se está afrontando, pero son muy particulares. Usualmente suelen ir para modificaciones estructurales de la Organización de Naciones Unidas. O sea, yo también sé que es importante los problemas de igualdad de género, la pobreza, horrible la pobreza, los desastres naturales, horribles los desastres naturales, pero estamos hablando de temas muy estructurales. O sea, es un grado de importancia que se suele ofrecer. ¿Todas las hojas de resolución lo pueden tener? Sí. Pero temas de necesidad, temas de debate, si ustedes quieren ofrecer el preámbulo, tienen la opción, pero no es algo obligatorio. Si ustedes lo ven parte de la hoja de resolución o ven que se desenvuelve mejor el preámbulo, ustedes tienen su derecho a poner un preámbulo.
Si la mesa les dice que no, bueno, pero ustedes tienen su derecho a preámbulo. Ahora, después siguen las cláusulas preambulatorias. Por favor, no están haciendo un trabajo. No es que van a poner después del loguito de la ONU, imaginemos que es el loguito de la ONU, la línea, el preámbulo, cláusulas preambulatorias. Y empiezan a explicar la cláusula. No se suele hacer así en Naciones Unidas. Podría quizás aceptarse a nivel de redacción, tomando en cuenta que es un modelo, pero recordemos el sentido del modelo de Naciones Unidas. A ver, ¿cuál es el sentido de los modelos de Naciones Unidas? No creo que se equivoquen. ¿Sí? ¿Ah? Ok. Ok, tú lo vas a solucionar aquí. Tú lo vas a solucionar. Ok. ¿Por allá? ¿No hay nadie por allá? Ok. Ah, estabas tú primero, ok. 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 Ambos tienen, las definiciones que se han hecho de forma separada, ambas tienen una estructura similar. Buscar solucionar. Pese a que no sea la definición más formal, es quizá la más bonita. Es de hecho la que más a mí me gusta. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacerlo más similar a la realidad. O sea, ya lo tenemos insertado. Tenemos que buscar la solución. Es decir, estamos tomando el rol de diplomático. Y eso específicamente es lo que han dicho los otros compañeros. Son dos formas distintas de definir la cosa. Uno la define ya tomando el rol, no desde afuera, no, ya yo estoy dentro. Y los otros la definen objetivamente. Eso es lo que hacen acá. Y por tanto, añadir ese carácter que no se suele añadir en las hojas de resolución es, digamos, distanciarse un poco del grado de compromiso de simular la hoja. Es un buen ejercicio hacerlo, ver cómo se hace la hoja, para hacer como si nosotros fuésemos a redactarla en la vida real. De ese modo, esa es la estructura de las cláusulas preambulatorias, formal, ya vimos el contenido, ¿sí? Sí, sí. O sea, van también los firmantes. Usualmente la hoja de resolución no los tiene explícitamente, pero por temas de modelo, como uno está evaluando y tiene que saber cuáles son los que están ahí detrás de la hoja, uno los pone. Es tema de necesidad de modelo. Pero sí, eso también va, eso también se incluye. También se incluyen otra clase de detalles, como el distrito en que se hizo. Allá arribita el dist, se incluye el número de la hoja. Que si son tan esquizofrénicos como yo, apenas la mesa les dé la hoja, ya ustedes tienen eso listo. La mesa nunca lo lee, pero yo me creía que lo leía. Cosita. Ya después de unas mesas no lo lee, entonces, bueno, no se crean eso. Yo sí lo leo. ¿Sí? ¿Cómo que no consideraría? Ok. Ya hemos mencionado algunas cosas, o sea, hay muchas cosas. Creo que sería más fácil poner cosas que ustedes harían y yo evaluarles y decirles si eso, digamos, cumple con los parámetros, no si está bien o mal. O sea, eso realmente no entra en esos términos, sino si está estructurado según Naciones Unidas o no. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, estaría mal que pongan, no sé, unos dibujos. Estaría mal que de repente pongan otro tipo de letra. No, o sea, me cuesta responderlo porque hay como muchas cosas y me cuesta quizás atender alguna cosa en particular que suele haber. Lo que sí suelo ver es que confunden el espacio de los anexos, y aquí vamos a la estructura, con el espacio de las operativas. Y esa hoja queda hecho un desastre. ¿Qué son los anexos? Los anexos son usualmente una operativa gordita, grande, una operativa con un desarrollo más amplio, una solución que pretende aspirar a un mayor grado. Los anexos también pueden incluir otra clase de cosas, como, por ejemplo, si ustedes quisiesen interpretar
un artículo de la Carta de las Naciones Unidas y se quieren valer de una consulta recomendativa para hacerlo, y ustedes tienen un procedimiento que no solamente incumbe un cambio, hagamos de que son tan ilusos como para querer cambiar la carta, pero es una solución, puede ser válida, puede ser un problema que se tenga y los modelos no necesariamente tienen que seguir la realidad. Una solución que puede hacerse. Eso tiene un procedimiento específico. Si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, están en un comité que se encarga de la consulta de los fondos y ustedes tienen un procedimiento de solicitud de fondos, eso va en el anexo. Son cuestiones que exceden la operatividad o la toma de acción de la Carta de las Naciones, de las cláusulas operativas. Esos son los anexos. Los anexos suelen ser soluciones más largas, soluciones que se extienden, que sobrepasan el espacio común de las operativas. Ok. Cuando tu operativa tiene instar a los ositos cariñositos a seguir el protocolo de azúcar, y el protocolo de azúcar tiene 5 pasos, 5 procesos. Digamos que tú le añades que el protocolo de azúcar de los ositos cariñositos tiene un manejo de fondo de gomitas, y el manejo de fondo de gomitas es un manejo de fondo muy particular que no lo tiene en este caso la gran asamblea de ositos, sino que lo tiene el gabinete de los Minions. En ese momento tú tienes que añadir en el protocolo de azúcar la fuente de los fondos. Si quieres crear un fondo, una solución que también se puede hacer, ustedes ponen en el protocolo de azúcar la creación. Gracias. Estoy malo poniéndome estas cosas, siempre. Ahí lo agarré. Bueno, ya está muy arriba. Hago así. Ya después del minuto de pausa de comerciales. ¡Ay! Están sin caerse, sí, no es muy importante. Están las cláusulas operativas. Las operativas son toma de acción. Ahora, aquí hay que diferenciar la toma de acción, si es imperativa o sugestiva. Es decir, si es recomendativa o tiene alguna autoridad fija. La mayoría de los comités de Naciones Unidas son recomendativos. No se vuelve a repetir. La mayoría de los comités son recomendativos. Hay comités que tienen un conjunto de autoridades específicas. Lo podemos ver en el Consejo de Seguridad, lo podemos ver en ciertos espacios en la Asamblea General, y también hay ciertos espacios que permiten en el Consejo Económico y Social. Todas las cláusulas son netamente, tienen este grado de que son recomendativas. No. Hay comités que no son parte de este eje que pueden ejercer recomendaciones a otros organismos. Por ejemplo, en este caso, un documento, en este momento no me recuerdo, si quieren que se lo envíe, se lo puedo pasar al llegar, porque es un documento ahí con un nombre mega raro, emitido por Naciones Unidas, le cede a todos los órganos la posibilidad de interpretación según sus facultades de la Carta. Ahora, cuidado, estoy diciendo eso, adquiero todas las responsabilidades de ello. No es que se van a poner a interpretar la Carta como locos en el comité. No es que ustedes dijeran, no, listo. No. O sea, ustedes tienen un parámetro según el cual ustedes pueden ceder la interpretación. Ustedes tienen la autoridad de, digamos, llevar una interpretación, pero esa interpretación no se sigue que se lleve en la realidad. Y usualmente, si ven que la Carta no ha tenido casi modificaciones, es por algo.
¿En qué consiste este ejemplo? Bueno, que yo tengo un carácter imperativo en que yo estoy diciendo, se insta un organismo en un comité que suele ser recomendativo. Por ejemplo, vamos a poner, ahora no se me ocurre ningún comité, qué aburrido. La oficina de las drogas de las Naciones Unidas, la oficina encargada de las drogas, que es 1DC, si mal no recuerdo. Esta oficina suele ser de carácter recomendativo, tiene mucha sujeción al Consejo de Seguridad, pero se puede instar a esta interpretación de un artículo. Es decir, podemos hacer, pese al margen limitado, medidas imperativas en comités que se suelen llamar recomendativos. ¿Cuál es el tema? Que la toma de acción, o sea, ¿en qué se diferencia un comité que tiene la autoridad y un comité en el que no? Que aquel comité que no las tiene puede instar, pero su acto de instar no se sigue de acción. Es decir, si ustedes en 1DC dicen, no, yo voy a llevar 1000 soldados de Troya, ¿a dónde? A Estados Unidos. Bueno, si ustedes hacen eso, ustedes pueden instarlo, no se les va a aprobar, yo como me se les vetaría eso, obviamente. Pero hagamos de que pudiesen instarlo. Ese instar no se sigue de que las tropas vayan. El Consejo de Seguridad sí podría tener autoridades de ello, pero esta clase de comités no. Se puede instar a que se haga, pero ese instar a que se haga no necesariamente significa que se vaya a hacer. ¿Sí? Sí. De una manera en la cual el organismo en el que tú estás no puede sugerir tomar acciones, pero se le sugiere a ese organismo tomar acciones. Ok, si así se está procesando la información, está bien explicado, pero está un poco enredado porque yo también fui enredado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los comités que se suelen ver recomendativos, que nada más recomiendan, lo que les estoy intentando decir es que tienen un grado operativo. O sea, pueden hacer lo que nos dijo el compañero, pueden además instar, pueden además tener este papel que usualmente se lo damos a comités con una primacía legal más alta, con una operatividad más alta. Lo que estoy diciendo es que, si bien son de carácter recomendativo, pueden hacerse ciertas operatividades a nivel de redacción. Un truquito. Ahora bien, ¿cómo se componen las cláusulas operativas? Bueno, como ya hemos visto, con ciertos ejemplos, instar, aplicar. Un detalle, deberían, si van a hacer un anexo, incluir una cláusula preambulatoria que remita al anexo. Por ejemplo, ¿por qué hacer esto? ¿Cuál es el truquito detrás de esto? Bueno, que si tienen a alguien muy pila como yo llevando la hoja y no lo hacen, y de repente se desaparece el anexo, y ya no está el anexo, y tienen que buscarlo, pero se va a hacer la votación, y ese delegado que la borró, que no soy yo, le dice, no, pero hay que proseguir en el comité, no podemos atrasarnos, tenemos que entregar la solución, la mesa nos la está pidiendo, tenemos que apurarnos. Entonces, su anexo queda de lado. Si ustedes la ponen en una cláusula operativa, están dándole operatividad por parte de los que respaldan eso. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, que no quedan tan muchos. Porque cuando vayan a aprobar las cláusulas operativas, ¿dónde está el protocolo? El protocolo está vinculado completamente, está sujeto a las cláusulas operativas de la hoja de resolución. Cuando el anexo está por fuera, no está sujeto. Cuando lo está dentro, sí. Esa es la diferencia. O sea, hay menos posibilidades de trampa. Claro, también podrían eliminarles otras cosas, no estoy negando eso, o de repente generarles más barreras, pero tienen esa alternativa que le da más operatividad al plan. Y no solamente eso, puede servir como un preámbulo para la solución. Usualmente los anexos no se leen. Ese es como el escenario más feo, vamos con el escenario más bonito. Cuando se vaya a hacer lectura de la hoja, hay delegados que leen la hoja netamente para pasar cláusula por cláusula, se menciona el plan. Y entonces la mesa toma en cuenta el plan que ustedes tienen en el anexo. Si no lo incluyen, el anexo no se suele leer, el anexo se vota y ya. Allí, cuando ustedes lo incluyen, ya se lee dentro del comité, la gente se informa de eso y expresa una imagen de su plan, se da a conocer. Se insta la aplicación del protocolo tal por parte del Consejo Económico y Social. A los distintos países se les insta, Ahora llama la atención su protocolo y no queda ahí como un vacío mencionado.
como algo que está ahí, pues algo redactado. Ah, qué chévere, un anexo. Tenemos un anexo, muchachos. No, ahora tiene cierta aplicación, tiene cierto movimiento, es más dinámico, tiene juego. Y es algo que de hecho se hace mucho en Naciones Unidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta ahorita? Y ya empezamos a meternos más en la parte divertida. Que empezamos a jugar, empezamos a desenvolvernos con lo legal. Ahora esto también. Con lo legal y nuestros intereses de debate. Ay, Anthony, estás diciendo cosas horrorosas. No, lo hacemos siempre. Nadie es tan exacto ni diplomático como lo podría ser un miembro de la organización, porque aquí hay otra clase de intereses, están intereses de debate. Hay que ser pulcros, sí, pero también hay que tomar en cuenta que todo lo que nosotros hagamos tiene referencia a un resultado que queremos a nivel competitivo. Si ustedes quieren, además de llevarse la experiencia, aprender a redactar en situaciones de estrés, tener oratoria, toda esta clase bonita que se dicen de los MOOC, pero también de eso, quieren el premio. Bueno, estas son formas de hacer brillar su hoja de resolución. ¿Para qué? Para eso que les dije al inicio. Ver la hoja de resolución como un arma, como una esgrima intelectual, como algo con lo que podemos también llevar liderazgo, con lo cual podemos también llevar negociación. ¿Hay algún punto que hasta el momento no haya quedado claro? Algo que sientan no me cuadra. Una explicación que haya pasado por alto. Cualquier cosa. No cualquier cosa, pues, o sea, algo restringido a lo que estoy pidiendo. Bien, volveremos a eso. ¿Alguien más tiene la misma inquietud? Ok. ¿Alguien más? Ok. Igual yo reconozco que no expliqué muy bien las operativas. ¿Sí? Ok. Así que volveremos a las operativas. Cláusulas que establecen o encierran acciones o disposiciones. Punto importante es la relación entre esta. Vale, me fui muy arriba, muy abajo. Ajá, bueno, se devolvió. Como yo. De la cláusula preambulatoria a la cláusula operativa. Hay una relación. Solamente nosotros articulamos las hojas de manera distinta. Pero la hoja de resolución también es un arte, también es algo que cuando se ve así tal cual y la mesa ve esa hoja de resolución bella que no tiene ningún defecto, bueno, si es como yo, se pone a buscar algún defecto. No, mira, se te faltó una coma. No, mira, aquí se pone un punto. Pero también reconocemos cualquier mesa cuando una hoja está bellamente redactada. Y si queremos buscar simular esa mayor realidad, es una buena oportunidad de hacerlo. Pero para eso tenemos también que entender este juego. Aquí hay un juego. ¿De qué nos sirve esto más allá de debate? ¿No podría quizás disminuir la importancia de esto? Yo mucho tiempo lo hice, en que decía que estas herramientas de debate nada más me iban a servir para modelo de Naciones Unidas. O sea, que yo era un delegado operativo, decía, no, bueno, vamos a hacer esto puntual, ya lo sé hacer, listo. Pero después evolucionando a nivel de delegado descubrí que todas las cosas que les estoy dando, que están viendo, les permiten hacer otra clase de cosas. Si ustedes aprenden a desenvolverse con un procedimiento de redacción, con un conjunto de requisitos que les ponen, a la hora de redactar una tesis, saben el respeto que tienen que tener a ella. Y lo fastidioso que es cuando te vuelven a mandar a escribir algo. Fastidioso, fastidioso. Tú, bueno, ya está redactado, ¿no? Pero está mal escrito, faltan las notas de pie de página. Horrible, horrible. No solamente aprendemos eso, sino a estructurar ideas. En esta pirámide hemos visto formas de articular las cosas. ¿Para qué? Para que sea diáfano, para que lo que estamos redactando tenga sentido. Y no buscamos cuando escribimos algo que tenga sentido. Cuando le terminan a su export chat no buscan que el mensaje tenga sentido. Bueno, yo nunca he hecho esas cosas, pero hay gente que las hace. En fin,
Siempre buscamos que las cosas como las articulamos, las estructuras que tienen, tengan sentido. Esta es una buena forma de hacerlo y de adquirir el hábito de escritura. Y lo adquieren en una circunstancia muy interesante, una circunstancia de alto estrés. Y les enseña a manejar el estrés. Empiezan a ver el estrés como un motor y no como algo frustrante, casi que de supervivencia, que los aleja de su desempeño de la actividad de redacción. Se empiezan a desenvolver con ella. Pero continuando con el juego, les quería mostrar como el sentido de las cosas de todo esto. Esto lo podríamos ver incluso como la estructura de una tesis. El borrador, cuando ustedes tienen las ideas desastrosas y caóticas de cómo va a empezar y le tienen miedo a la tesis. Aquí es el momento donde los funa su director de tesis. Aquí es donde la tienen más sólida la tesis y presentan algo aprobado. Aquí discuten a fondo el planteamiento, los alcances. Y si no estudian en la UCB, tienen la resolución hecha y la tesis pasada. Es bromas. Claramente las tesis sí se aprueban y los estudiantes se gradúan rápido. En fin. Volvamos al juego de cláusulas preambulatorias y operativas. Las cláusulas preambulatorias encierran otra cosa que no les he dicho y que también puede ser una buena herramienta de debate. ¿Cuál es esa herramienta de debate? La primera es reconocer lo que se ha discutido en el comité. No es muy difícil, puede ser un poco tedioso, pero no es muy difícil. Es encontrar en las cláusulas preambulatorias el debate que ha fluido, las resoluciones que se han mencionado. Cuando alguien menciona una hoja de resolución, hagamos que es de tu bloque, tú pones la hoja de resolución tal, o el problema tal, cambio climático, una hojita. Tienen su hoja, tienen su cuaderno, como el que tengo yo allá, y ponen sus palabras clave. Palabra clave, palabra clave. Si son más minuciosos, he visto delegados que lo han hecho, ponen los países de su bloque, que lo amparan. No para ponerlos en la hoja, sino para identificar que hay respaldo. Si son como yo, ponen un palito. Palito 1, palito 2, no me importa si es Zambia, si es Ucrania, palitos, listo. Tengo 5 palitos, 7 en el bloque, listo, 5. Es una posición común en el comité. ¿Por qué? Porque expresa liderazgo, expresa a los delegados que están siendo escuchados. Y no solamente eso, les da una oportunidad de voz en el debate, de expresar algo en el debate con esa herramienta. Si de repente no tienen ningún discurso, vamos a poner debatientes caleta. Si no tienen ningún discurso, pueden remitirse al desarrollo de la hoja de resolución y referirse a esta cláusula preambulatoria a través de los desempeños en el debate. Reconocemos los miembros de la hoja de resolución tal y tal punto sobre el cambio climático, tal y tal punto sobre el cambio social. ¿Cuál es la imagen que lleva la mesa? ¿Cuál es la imagen que lleva el comité? De que esta persona es la que está hablando por el grupo. Y el que habla por el grupo, ¿quién es? El líder. Es una forma de hacerlo, no digo que sean las únicas, yo voy a soltar herramientas. Lo que quiero es revalorizar la hoja de resolución y darle un puesto como una herramienta de debate. Porque usualmente la hoja de resolución se ve como algo estático. Yo, como no era muy extrovertido, me costaba hablar, yo dije, nada, yo me voy a especializar en la hoja, tocó. Soy malo negociando, era muy altanero, digo que era, considero que era, por cierto. Tenía como defecto de negociación, si tu solución no me parecía realista, la ignoraba, o sea, tenía mis propios defectos, negociación, liderazgo, en discurso era más o menos bueno, no muy bueno, yo sigo sin ser muy bueno, pero la redacción. Veía que era bueno redactando. Entonces dije, vamos a explotar la redacción. Y la experiencia que yo tuve, y que de hecho es uno de los aprendizajes más grandes de mi circuito, es que la hoja de resolución es una herramienta de debate para valer también liderazgo. Si te falta liderazgo, negociación puede ser también una herramienta que lo potencie. Y si tienes liderazgo, negociación, discurso, tienes una bomba molotov enfrente. Reconocer los puntos en el debate es también parte de la estructura de la hoja de resolución. No solamente tienen esta herramienta discursiva, sino que también están cumpliendo a cabalidad los procedimientos de debate. Están siendo buenos redactores. Aquí vemos una coincidencia entre la redacción, el proceso de redacción y nuestros propios intereses, que es lo que siempre tenemos que buscar. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
Siempre es así. Siempre es así. Lo que estoy diciendo es que tenemos otras herramientas que no son las típicas. Bueno, escucha tu bloque. Bueno, manióbralo de esta manera. O sea, estoy intentando establecerle, fundamentarle que la hoja de resolución también puede ser. Ahora bien, ¿cuál es el valor en reconocer las cláusulas preambulatorias y las cláusulas operativas y su relación? El Q&A. Se ve demasiado armónico y bello, alguien que separa y relaciona una cosa con la otra. No solamente se ve armónico y bello, sino que se ve alguien demasiado lúcido en el debate. Porque... ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Ya qué? Q&A, voy. Voy a ponerla ahí normal porque esa ahí no me sale muy bien. Es la otra ahí, la que es como así. Bueno. Q&A es Question and Answers. Preguntas y respuestas. Es el periodo en que ustedes discuten o les discuten a ustedes la hoja. Es el momento en que los delegados que están del otro lado, cuando ustedes son los defensores de la hoja, intentan tumbarlos. ¿Por qué? Porque están expresando liderazgo. Y ellos ven la oportunidad en esas preguntas y respuestas de tumbarlos. Y las preguntas son tergiversadoras usualmente. Si les toca a alguien que pregunta bonito, qué chévere. Listo, me la puso. El debate fluye más rápido. Pero usualmente vienen las preguntas más cargadas. Y la mesa, usualmente casi todas, les gusta ponerles preguntas de ese estilo. O personas que saben que van a hacer preguntas buenas o de ese estilo. ¿Para qué? Para que se ponga en tela de juicio lo que se está debatiendo. Para que no se ponga tan de manifiesto. Y si son como yo, para divertirme. ¿Cómo podemos relacionarlas? Siempre hay una base fundamental, es que todas las soluciones van a problemas. Es obvio, siempre van a problemas. ¿Y cuáles son esa clase de problemas? Los problemas que se están enfrentando en el comité. ¿Alguno de aquí ha delegado? Ok, varios. Aquí en Caracas hacen agenda temática, ponen puntos focales. Aquí hacen puntos focales. Bueno, en universitarios sí sé que lo han hecho porque yo soy delegado en Caracas, en universitario. Pero quiero saber si hacen puntos focales a nivel colegial, agenda temática. Ok, ¿cómo es la agenda? O sea, ponen un punto de debate, un segundo punto. Ok, esos son mis puntos focales. Eso le llamamos puntos focales nosotros. Ok, ya estamos haciendo traducción. Bueno, los comités, vamos a olvidar los puntos focales. Agenda temática, se tiene una agenda temática con los temas a discutir. Usualmente, el primer tema son antecedentes. No digo que sea el único. A mí me parece muy aburrido cuando pone análisis situacional, antecedentes. Hay más cosas. Pero en fin, hagamos de que el tema de la agenda temática son los antecedentes, lo que ha pasado antes. La pregunta que nosotros podemos hacernos para extraer algo en debate es, ¿qué clase de documentos anteceden? ¿Qué clase de documentos vienen antes? ¿Qué se ha emanado antes y qué se cita en el comité? Según el informe tal, anoten el informe. No solamente es un tema de cuidado, porque a veces en modelos de Naciones Unidas hay algunos que se inventan un nuevo informe que no existe y les sirve como una herramienta para ustedes ponerlos en discusión. Según la resolución tal, se dice que Estados Unidos tiene bloqueo en decisiones en este comité. Ustedes tienen que revisarlo. Y eso pasa en muchos modelos de Naciones Unidas. Gente que cita documentos que no tienen nada que ver. Entonces no solamente les sirve para la hoja de resolución, sino también para llevarlo a debate. Les estoy añadiendo varias cosas que pueden tener en debate. O sea, varias que no es nada más para esto, que les puede servir para otras cosas. Que si esta herramienta no les sale por este lado, les puede salir por otro lado. Y que es bueno tener. ¿Qué más puede ir en antecedentes? En antecedentes puede ir la posición internacional. Nos remitimos a los adjetivos y a los adverbios, si los recuerdan. Yo sé que sí. Lamentamos, sugerimos, recordamos. Y se recuerda la posición que ha tenido la comunidad internacional.
¿Dónde iría en nuestra jerarquía bibliográfica de redacción de cláusulas preambulatorias? Bueno, en ese caso iría en la segunda. Y si es posible poner los documentos primero y la posición internacional después. O sea, sería como un punto 2,5. Estaría como acá. Sería un 2,5, un 2,5. ¿Por qué preferiblemente? Para que el texto tenga armonía, fluya. Fluya según una estructura amparada. Y no solamente fluya con una estructura amparada y ustedes tomen ese rol que es simular ser diplomáticos, sino también que el texto tenga estilo. Además de antecedentes, documentos. Ay. Lo dicho en el comité, lo dicho antes porque es más un recordar lo que se ha hecho. Que usualmente quizás lo mejor sea redactarlo con adverbios. Reconociendo en el protocolo de Kioto, si fuese la Organización Mundial del Comercio, teniendo la estructura de las hojas de la ONU, que no la tiene, y están en la Ronda de Uruguay, estamos haciendo un ejercicio que no es real, la Ronda de Uruguay no es propiamente las Naciones Unidas. La Ronda de Uruguay, podríamos señalar esa ronda, la discusión que se tuvo en ese problema en específico. Y empezamos a utilizar los adverbios. Empezamos a valernos de los adverbios en el debate. Y no solamente el texto transmitiría que tenemos ese desarrollo, de que bueno, estamos reconociendo lo que se ha discutido en el pasado, para después pasar a lo que se está discutiendo ahora. Yo les pregunto, si ustedes hacen una estructura así de clara y le explican así los puntos a los delegados, y el delegado les intenta explicar la hoja de resolución a ustedes, y ustedes le dicen, no, pero eso está mal dicho, porque la estructura es así, 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 así. Así, 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 así. ¿Quién es el que va a pasar al Q&A? ¿O quién es el que tiene más posibilidades? Exactamente. Si a ustedes les falta liderazgo y ven que no pueden competir con ese liderazgo, sí pasa. Sí pasa, uno mide el peso que se levanta. Si te levanta mucho, bueno, yo tengo que levantar otra cosa. Adaptarme. Una forma de hacerlo es esta. Bueno, tú sabes mucho, está bien, discute muy bonito, pero no sabes cómo está redactado eso lo sé yo. Y empiezan a apelar a algo meritocrático, algo de desempeño, algo de eficiencia. Porque hay una discusión en el modelo de Naciones Unidas, hay dos terrenos a los que se puede apelar. Esto no es propiamente el modelo de Naciones Unidas, esto es un invento mío con un autor que se llama Robert Dahl. Menciono la fuente porque uno tiene que ser así y en filosofía me enseñan a ser así. Todo lo que digas de la bibliografía, Anthony, vive con los libros encima, Anthony. Bueno, ¿qué es lo que dice Robert Dahl? Robert Dahl, para explicar cómo pasa una constitución, curioso, constituciones, cómo pasa una constitución, podemos adaptarlo a una hoja de resolución, porque una hoja de resolución pretende ser algo así en el comité. Habla de que en muchas circunstancias, en un texto llamado Después de la Revolución, se plantea cómo podemos aprobar una constitución, cómo podemos modificarla según circunstancias y progresos que se puedan tener. Y él nos argumenta algo muy obvio, y es que no todas las constituciones tienen que ser ideales. Si uno tiene una constitución ideal que pregona un conjunto de valores mucho más elevados, mucho más elaborados, pero el proceso de esa constitución tarda más, uno va a ir para lo más óptimo. O lo óptimo en este caso puede tener también debate. ¿Por qué? Porque también necesitamos que la constitución se haga. Necesitamos optimización. La optimización también importa en el debate. Ahora bien, esto lo podemos trasladar a cuando se va a decidir quién es el que va a llevar la hoja. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Bueno, que si bien tú tienes condiciones ideales de debate, yo tengo las condiciones óptimas para él. ¿Cuáles son esas condiciones óptimas? Esas condiciones óptimas de debate son aquellas de que yo conozco mejor el desarrollo de la hoja de resolución. Está mejor desarrollada por mí y yo conozco mejor su desempeño.
Entonces, vemos cómo el hecho de redactar una hoja de resolución se puede volver una vía para ir al Q&A y el Q&A subir como una vía de liderazgo en el comité. A que no les habían enseñado eso. Ahora bien, eso es lo que nos permite desarrollar la armonía. Pero hay otro truquito, y es que la armonía es de nosotros. Nosotros sabemos la armonía de la hoja de resolución. Entonces cualquiera que quiera tocar esa hoja de resolución con una armonía muy particular, y si nosotros hemos expresado en discursos que no teníamos y que teníamos que improvisar algún discurso, el desarrollo de la hoja de resolución y cómo se está llevando a cabo esto en el comité, cada vez vamos a hacer o vamos a dar más peso a que nosotros seamos los que llevemos la hoja de resolución. No significa que van a estar hablando a cada rato de la hoja de resolución, ahora aburridos. No, no. Pero si tienen ese espacio de poder hablar del desarrollo de la hoja, y en este caso, el desarrollo de la hoja, con sentido en el comité, no es nada más, bueno, en la hoja de resolución estamos haciendo esto. No, o sea, es pararse según lo discutido en el debate, relacionar lo discutido en el debate con la hoja de resolución para que el discurso tenga coherencia con lo discutido, porque recuerden que ustedes están siendo disruptivos al insertar la hoja de resolución. Si ustedes insertan la hoja de resolución en el debate, presentan esa dificultad. Entonces ustedes tienen que buscar que el discurso que vayan a emitir sea armonioso con el debate. Y armonioso quiere decir que vaya en coherencia con lo discutido. Eso es todo lo que quiere decir armonioso. Que no es que van a pararse en la discusión de los Power Rangers y van a meter el otro comité profundo y demasiado académico del que hablamos, que es la gran conferencia de los ositos cariñositos. No pueden citarlo algo tan importante en un comité y en otro. Porque produce disruptividad. Entonces, bien, muchachos. ¿Qué es lo que tengo para decirles? Hay muchas más estrategias. Las estrategias de la hoja de resolución que se han mencionado no son todas. ¿Cuál es el ejercicio que hemos hecho hasta ahora? Que las hojas de resolución pueden tener un valor más allá de lo estático que nos suelen vender, que es un procedimiento ladilla de lo cual tengo que salir para que la mesa me avale, sino que puede ser una herramienta de nosotros en debate. Puede ser, como los he intentado convencer, y si le parece que alguna de las razones que los he dicho los ha convencido, una esgrima intelectual. Una esgrima intelectual no oral, sino escrita. Es, para concluir, el poder de la escritura. El poder de la escritura. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Estaría bueno ahora. Terminé justo. Ok, ahora a las 11:35 tienen que estar aquí otra vez.